del estadio de fútbol, y que me parece que el deporte es algo que debemos promover, y que sobre todo el que pueda la gente ir en familia a disfrutar de un espectáculo. Me parece que el béisbol es un deporte muy familiar, y en este sentido tú recordarás hace unos años, y nuestro amigo Pepe Anán, que también nos acompaña, no me dejará mentir porque vamos juntos al fútbol. Hace unos años el estadio estaba en condiciones deplorables, ¿Sí? Tanto el de béisbol como el de fútbol. El estadio de fútbol estaba vacío, no importaba prácticamente el rival, y con que llegaran unas cuantas porras de cualquier equipo ya parecía que éramos visitantes aunque estuviéramos jugando en casa. Y en el béisbol, incluso teniendo un equipo que llegó a ser muy competitivo, que estaba en las finales, y desgraciadamente por el estadio, que era de verdad deplorable su estado, desde 1973 no se le había invertido un peso, ir al baño era imposible, verdaderamente, y eso es lo que se veía y lo que la gente padecía, pero la infraestructura estaba totalmente rebasada. No podías tener un partido de noche, ni en el estadio de fútbol ni en el de béisbol, era imposible. Ahora tenemos ya un alumbrado profesional. Anoche precisamente en el estadio de béisbol pudimos ver, no hay una sombra, está en verdad en condiciones espectaculares. Ahora tienes butacas en ambos, ya no es la incomodidad de la grada de cemento, ¿no? Y que luego se acumulaba el agua. Es otra cosa. Había inundaciones en el estadio de béisbol. Goteras. Había cosas que no se veían, pero no estaba funcionando el drenaje. Se tuvo que cambiar todo el drenaje. Las instalaciones de los jugadores estaban en condiciones terribles. Eso no lo veía el ciudadano, pero sí lo padecía el jugador. Hoy tenemos un estadio, en verdad que me parece que es sin duda de los mejores del país, sin ningún problema, y que tuvo una inversión de 97 millones de pesos. Como viste, tiene 2 pantallas con una visibilidad extraordinaria. Realmente estamos muy contentos, y sobre todo yo creo que este domingo que inicie la temporada de béisbol vamos a ver un lleno. Me comentaba Gerardo Benavides, el dueño de los Pericos del Puebla, que ya tenían vendidos hace una semana todos los boletos. Ya no hay boletos, ya no hay boletos para ese partido. Y otro dato, gobernador, la Liga MX, que es la que maneja el fútbol mexicano, Federación Mexicana de Fútbol, nos da el dato de que el Estadio Cuauhtémoc es el segundo con mayor entrada después del de Monterrey, y además, bueno, a nivel internacional recibió el reconocimiento como el tercer mejor estadio en diseño, ¿no? Eso no dicho por nosotros, sino por la Federación Mexicana de Fútbol. Así es, y nos da mucho gusto, y debo decirte que es mucho más difícil ampliar y rehabilitar infraestructura existente que hacer algo nuevo. Porque cuando haces algo nuevo, tienes toda la flexibilidad del margen para elegir un diseño. Sin embargo, cuando tienes infraestructura existente, como lo tenías, por ejemplo, en el estadio de fútbol, tenías las 2 gradas, no podías tirar todo y empezar de cero, que hubiera sido lo más fácil, porque además era un estadio con mucha historia. No puedes tirar un estadio que fue mundialista. En fin. Donde jugó Maradona, por ejemplo, ¿no? Tenías que adecuarlo, y eso es más difícil, adecuarlo. Lo mismo en el de béisbol, y creo que ahora tenemos un gran complejo ahí que se va a coronar con la arena que se está construyendo por parte del sector privado. Vamos a tener ya un estadio de fútbol de primera, de béisbol de primera, una arena para espectáculos, y además algo que me parece muy interesante en temas que son relevantes para el ciudadano, el estacionamiento. Recuerda cómo era el estacionamiento hace unos años, eran cráteres para estacionarte. Hoy está en concreto hidráulico, es decir, se han hecho inversiones sin precedente, y me dio mucho gusto. De hecho, ayer que fui hacia el estadio de béisbol, me paré inesperadamente a supervisar la obra de el centro comercial, porque más digo, no es raro, no es extraño que me detenga y yo llegue a hacer supervisiones en cualquier lugar sin avisar. Hoy vengo, por ejemplo, de San Martín, acabo de dar el banderazo de una obra muy muy relevante, una carretera San Martín-Huejotzingo, que va a tener una inversión pública de 250 millones de pesos, que va a tener después una inversión privada de más de 400 millones para complementarla. Un gran proyecto, una gran obra que se requiere por el Arco Norte y demás. Fui a San Martín y
pasé inesperadamente al hospital a supervisar y caíste por ahí. Y fui a ver a la gente que estaba hospitalizada para preguntarle cómo los han atendido. Me dio mucho gusto que nos dijeran que los habían atendido muy bien, porque ya te hubieras visto la cara del director del hospital. Primero cuando vio que entramos, llegó casi tambaleando, llegó corriendo, porque ¿cómo que está el gobernador? Sí, pues aquí está. Llegué y ahora me dije, vamos a hacer una supervisión. No, usted me dijo, ¿dónde está la hospitalización? Pues vamos. Y fui cama por cama, no, muy bien la atención, qué bueno, excelente, pues qué gusto, felicidades, vamos. Y ayer lo hice en la obra que se está haciendo del Parque Puebla, del centro comercial nuevo, comercial. Y la verdad es impresionante la maquinaria que tiene ahí trabajando. Si se dan una vuelta por la Zaragoza, vean el tamaño de las grúas, en verdad parecía de un país de Estados Unidos o de Japón o de China, las grúas, una cosa impresionante. Me dio mucho gusto y ahí el compromiso que podemos inaugurar antes de que concluya mi administración. Entonces veo que están haciendo la parte que les toca. De hecho, está pendiente una llamada con el director del grupo Danos para reconocerle que sí se ve que están trabajando. Oye, y todo esto lo vemos, lo palpamos, pero también hay quienes dicen que ha tenido un costo, y que este costo es que ya nos hipotecaste por los próximos no sé cuántos años con más de 70,000 millones de pesos. ¿Y de dónde sacarán esas cifras? No, yo te pregunto. No, yo me pregunto también. Yo me pregunto también porque, pues tú conoces las cifras oficiales, ¿no? Claro. Museo Barroco, por ejemplo, 1,500 millones de pesos, ya decían que 7,000 millones de pesos, ¿no? ¿Sabes qué sucedió? Primero, que confunden, por ejemplo, el Museo Barroco, porque hay 3 acciones público-privadas en el Estado, no hay más, son 3. Ni una de las carreteras que hemos hecho, ni un hospital, ni un arco de seguridad, ni una casa de justicia, ni un distribuidor vial, ni un estadio ha tenido nada que ver en el esquema de APP. Solamente son 3. El Museo Barroco, que es uno de ellos, en donde seguimos el modelo de Yucatán, el del Museo del Mundo Maya, en Mérida, y que este museo básicamente está operado por el sector privado, es la misma empresa de hecho, y ellos se encargan de todo, ellos pagan el personal, ellos hacen la limpieza, ellos preparan las colecciones temporales y las exposiciones temporales, y en este sentido, imagínate que estaban diciendo entonces que lo que se va a pagar dentro de 20 años de operación del Museo Barroco es deuda. Es como si alguien que contrató un teléfono celular, y mucha gente la que nos escucha puede entender ese ejercicio porque nos ha pasado a todos, pues llegas, te dan un aparato y te dicen, oye, tienes derecho a tantos minutos, me vas a pagar tanto al mes, y acá no tienes tus llamadas, este es tu plan, perfecto. Es como si le dijera a esa persona que entró a ese contrato que debe los 2 años que dura el contrato de telefonía, va a decir, oye, espérame, estás loco, ¿cómo voy a deber lo que no he consumido? Pues ¿cómo vas a deber el personal, la limpieza, el mantenimiento y las exposiciones del Museo Barroco dentro de 20 años? Bueno, pues es kafkiano que se pueda pensar, pero bueno, obviamente en tiempos electorales puedes esperar cualquier cosa, pero lo aclaramos, es un tema muy, muy sencillo. ¿Cuál es la realidad de la deuda de Puebla? Yo heredé 9,105 millones de pesos, y a diferencia de otros que hacen señalamientos y lanzan cifras al aire sin tener ningún elemento, yo sí tengo sustento, y cualquiera que nos escuche puede entrar a la Secretaría de Hacienda, a su portal, y ver cuál es la deuda de cada estado. Puebla, cuando llegué al gobierno, tenía 9,105 millones de pesos, hoy tiene 8,608 millones de pesos de deuda. Pero en lo que va de mi gobierno yo he tenido que pagar 1,630 millones de pesos entre capital e intereses. Es lo que te iba a preguntar, intereses, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pues básicamente han sido la mayor parte, obviamente, de intereses que hemos tenido que pagar, y que recientemente salió un artículo a nivel nacional con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda que decía, de los 2 estados que van a elección este año, el único que disminuyó su deuda fue Puebla. Y ahí están los datos oficiales. El otro proyecto de prestación de servicios que tenemos es el Centro Integral de Servicios, y nada más el de Atliscaya, porque todos los centros integrales de servicios que he construido en el estado han sido con recursos propios. Es decir, tenemos, por ejemplo, en Teciutlán, en Ciudad Cerdán, en Tlatlauquitepec, tenemos en Jicotepec, en Acatlán de Osorio, en Izúcar, en Tecamachalco. En muchos de ellos utilizamos hospitales
que ya nos estaban usando. Hicimos un nuevo hospital como en Tecamachalco, como en Izúcar, como en Acatlán, como en Tlatlauqui. Hicimos un nuevo hospital y las instalaciones del hospital anterior las rehabilitamos de manera integral, las equipamos y pusimos ahí todas las oficinas del gobierno del estado. Quiero decirte que antes de que iniciara mi administración, el gobierno rentaba 323 inmuebles y gastábamos 100 millones de pesos al año en rentas. Eso es también dato oficial. 323 inmuebles. Y esto no solo representaba una erogación importante desde el punto de vista financiero, sino también representaba una inconveniencia para el ciudadano. ¿Por qué? Tú llegabas y preguntabas, oye, la Secretaría de Finanzas, y sobre todo en el interior del estado, no, pues está en tal lugar. Oye, pues es que necesito sacar la licencia. Ah, no, pues es que la de transporte está en otro lugar. Hasta el otro lado. Oye, y la de desarrollo social, porque quiero conocer esto, la de desarrollo económico, no, pues está en otro lado. Nos pasaba lo mismo en Puebla Capital, ¿no? Para no ir tan lejos, ¿no? Así es. Teníamos que movernos de un lado a otro, ¿no? Y hoy tenemos 2 centros integrales de servicios, el de Paseo Bravo, que hicimos un rescate también extraordinario de la excárcel, un lugar muy importante históricamente. Recordemos que ahí se llevó a cabo la batalla del sitio de Puebla de 1863. Es un lugar de veras con mucha historia y hoy quedó extraordinario. Ahí están todas las áreas de gobierno y el CIS que te comento, que es mi oficina. ¿Qué es el esquema que hicimos en el proyecto de prestación de servicios? En vez de pagar rentas como hacíamos, ahora sí es un esquema en el cual el privado construyó, el privado equipó, amuebló, el privado se encarga del mantenimiento, de la limpieza, y en 20 años el privado te entrega el inmueble al Estado para que sea propiedad del Estado y te lo entrega con todo el mobiliario. Y obviamente durante esos 20 años tienes la posibilidad de que te esté cambiando el mobiliario, que esté cambiando el elevador si no funcionó. Es como si tú... Sí, que le esté dando mantenimiento. Es como si tuvieras, ¿no?, una casa que vas a rentar, solo que te la dan amueblada y te dicen va a tener servicio de limpieza y de mantenimiento, y que luego te dijeran que debes la renta de la casa de dentro de 10 años. Pues, oye, pues ¿cómo que debo la renta de dentro de 10 años? Pues, tú puedes firmar un contrato de renta, pero y sobre todo en este caso en donde te dan servicios, te dan limpieza, te dan mobiliario. ¿Qué pasa si de pronto no te dan lo que pediste, o no está limpio, no está en óptimas condiciones como lo hemos tenido hasta ahora? Tú puedes decir, no te lo rento, no continúo con esto. Pero es, insisto, como si tú firmas un contrato de renta y dices, voy a rentar por 5 años una casa, y de pronto te dijeran, oye, debes los 5 años de renta. No, pues no debo 5 años de renta, yo voy pagando mes a mes. Y se les olvida que antes se pagaba mes con mes, se pagaba y igual, que se gastaban 100 millones. Y el inmueble nunca iba a ser de propiedad, ¿no? Exactamente. Ni estaba amueblado, ni te daban la limpieza, ni te daban el mantenimiento que cuesta. Cada año te cuesta el darle mantenimiento y limpieza a los inmuebles. Y el último proyecto de acción público-privada es un proyecto de inversión que es la plataforma de Audi. Y aclaro, la plataforma, porque la carretera de acceso a Audi la hicimos nosotros, con recursos estatales. El centro de capacitación de Audi, que costó 600 millones, se hizo con recursos del Estado. La planta de tratamiento, la subestación eléctrica, lo que se está haciendo ahora de Ciudad Modelo, desde el Centro de Salud de Servicios Ampliados, el nuevo centro escolar, la universidad bilingüe, todo eso se está haciendo o con recursos estatales o estatales y federales en algunos casos, en donde ponemos peso a peso básicamente. La pavimentación, el drenaje, el agua potable, todo eso no está incluido. Lo único que incluye es la nivelación de 400 hectáreas, porque recordemos que los incentivos que tuvimos que darle a Audi para que viniera a instalarse a Puebla fueron importantes y fueron autorizados por el Congreso. Además, básicamente uno de ellos fue darles 400 hectáreas de una tierra que estuviera plana como esta mesa. Y eso implicó una nivelación muy importante, y lo que hizo fue un proyecto de inversión. ¿Cómo se paga ese proyecto de inversión? Con el impuesto sobre nómina de las empresas proveedoras de Audi, que si no hubiera venido Audi no estarían en Puebla y no estarían pagando impuesto sobre nómina, y del impuesto sobre nómina que va a generar Audi una vez que termine el periodo de exención que le dio el Congreso.
Esos son los 3 proyectos de acción público-privada y esas son las cifras oficiales de deuda en Puebla. Pasamos de 9.105 millones de pesos a 8.608 y hemos pagado 1.630 millones de la deuda heredada en mi administración. Lo que sí vale la pena preguntarse también es, en esa deuda que se ha venido adquiriendo a lo largo de gobiernos, ¿para qué se usó? A mí me queda claro que la deuda de Bartlett fue para el SUAPAP, obras de agua y drenaje vinculadas al SUAPAP. Las plantas de tratamiento principalmente, ¿no? Eso le tocó todavía a Melquiades. Ya después le tocó le tocó contratarlas a Bartlett, pagarlas a Melquiades. Eso te lo digo Sí, claro. con conocimiento de causa. Fueron 700 millones de pesos, fue a través de Banobras. En ese tiempo había un recurso a fondo perdido que era a través de Banobras. Y de hecho es algo que se me olvidó mencionar en el Barroco. Obtuvimos 500 millones de pesos a fondo perdido de Banobras a través de Fonadim. Lo que antes en su momento recibieron las plantas de tratamiento cambió el nombre del fondo y ahora es Fonadim y se recibieron 500 millones. ¿Y qué es lo que te pedían para darte esos 500 millones a fondo perdido? Te pedían participación privada. Por eso metí el esquema de participación privada a futuro y de ir pagando la operación a través de los privados para que contabilizara las reglas de operación de Fonadim y de Banobras y me pudieran dar los 500 millones. Si no, los 1.772 millones de pesos de la construcción del museo los hubiera tenido que pagar el Estado. De esta manera logramos que 500 fueran federales y además debo decirte que es el primer proyecto cultural que ha recibido recursos de este tipo. Lo recuerdo muy bien cuando vino el subsecretario de Hacienda precisamente para la colocación de la primera piedra, hace ya, que lo dijo, ¿no? Lo destacó, es el primer proyecto cultural que se apoya a fondo perdido. O sea, no es fácil, ¿no? Por supuesto que no. Pero nos estabas platicando bueno, de lo te decía de de la la deuda. Bueno, pues está, Bartlett hizo eso, Melquiades hizo 2 carreteras de cuota, Teciutlán y Huauchinango, que finalmente cuando haces una obra que genera ingresos, si tú pides prestado para hacer una carretera de cuota como se hizo en aquel tiempo, pues me parece que por lo menos puedes estar garantizando alguna fuente de repago, aunque sea parcial, porque muchas de estas carreteras se hacen con recurso estatal porque no da el aforo para hacerlo por Para una concesión. concesionarla. O sea, o se puede concesionar la operación, pero ya una vez que hubo una aportación incluso parcial o total de parte del Estado. Pero en este caso al final pues te generaba y te genera ingresos todavía a la fecha, pues te genera ingresos el tener esas carreteras. Sin embargo, la mayor parte de la deuda de Puebla se contrajo en el sexenio de Mario Marín. De 9.105 millones de pesos, 6.000 millones se contrataron en la administración de Mario Marín. Y ahí sí yo preguntaría, ¿y dónde están? Lo que sí te puedo asegurar es que no hay ninguna obra que te genere ingresos para pagar esa deuda. Y tampoco hay obras visibles que yo pueda entender que los 6.000 millones de pesos están en tal o cual obra. Honestamente, yo no los veo. ¿No es centro expositor? No. Pues no estaba vinculado directamente, no. Pero aún así, pues... ¿Célula tampoco? No. Entonces, ¿a dónde se fueron? Y si fueron para esos, pues digo, el centro expositor te puedo decir que nos tocó pagar todavía una cantidad muy importante, no estaba terminado todo el centro de convenciones del centro expositor, nos tocó pagar a nosotros varios cientos de millones de pesos, y también te digo, con conocimiento de causa el tema. Entonces, esa parte completa no fue. O sea, 6.000 millones de pesos. Y si fue la célula, pues qué mala inversión. O sea, pero aún así, Oye, 6.000 millones de pesos, gobernador, ¿y no se sabe dónde están? Bueno, pues digo, deben de estar en algún lado, lo comprobaron con el Congreso les aprobó las cuentas públicas, pero digamos, por lo menos yo no veo las obras y me dijeran, bueno, oye, es que construyeron el segundo piso, yo te diría, ¿sabes qué? Buena inversión. Solo que nosotros estamos construyendo el segundo piso como una concesión estatal y quiero decirte que no hemos pedido un peso prestado. De hecho, reconozco el apoyo que hemos recibido del gobierno de la República para hacer el segundo piso, pero esa va a ser el activo más importante del Estado. El segundo piso tiene una inversión superior a la suma de la Puebla Trisco, la Puebla Teciutlán y la Puebla Huauchinango, vale más que las 3. Y hay que entender que el hecho de que sea una concesión estatal significa que dentro de 30 años que termine el periodo de concesión, es un activo del Estado.
que todos los flujos de la Todo autopista lo que se genere. son para el Estado. Eso, por supuesto, va a permitirle al gobierno en su momento tener una fortaleza muy importante. Y por supuesto que la vamos a requerir. Yo estoy muy preocupado porque algo que se dio a conocer en los medios de comunicación el día de ayer, la perspectiva de la economía nacional pasó de estable a negativa. Y esto, por supuesto, va a tener una consecuencia, y te los anticipo de una vez. Van a transmitir la perspectiva de estable a negativa a los estados. Y los que tengan una calificación menor van a tener incluso situaciones críticas, porque obviamente el riesgo país es un elemento de mucho peso en el riesgo de cualquier entidad federativa o municipio. Y ayer se anunció por parte de Moody's el cambio de perspectiva económica para México. Obviamente eso nos va a impactar a todos los estados de la República en términos de las calificadoras, y es una muestra de los retos que enfrentaremos en futuro, y por eso la importancia de estar generando activos. Sí. Y cualquiera, aquí nuestro amigo Pepe Anán, que es empresario, pues sabe la importancia de tener activos que te puedan generar flujo en el futuro. Vamos a ir a la pausa comercial, 15 minutos, no se paran ya, de las 14 horas. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos platicando con el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle.